Bienvenidos a Misterios y Leyendas. Hoy escucharán la historia de un trailero que volvió a la ruta con algo más pegado a su camión que el polvo. Un relato basado en hechos reales que te hará mirar el retrovisor. Empezamos. Kilómetros que no perdonan. Nunca imaginé que la carretera pudiera tener memoria. Para mí la ruta era trabajo y rutina. Manos en el volante, café fuerte a las 5, el silbido del viento en la cabina como termómetro del cansancio. Llevo años cruzando nocturnos medianeros, entregando a tiempo, acumulando kilómetros. Lo que me pasó una madrugada de octubre fue tan real, que todavía me despierto con la sensación de que el camión respiró cuando yo no lo hacía. Esa noche, salí del patio de maniobras a las 12:30. La carga la dejé en la última bodega. Regresaba vacío, con la lona asegurada. El tramo que seguía era recto, con pastizales a ambos lados, y pocos árboles. Lo conocía bien, lo había recorrido miles de veces. Puse música baja y el CV encendido por costumbre, más por compañía que por necesidad. A eso de la 1:40, noté unas luces al costado derecho. Una linterna que se movía sin prisa, como si alguien caminara entre la maleza. Reduje y miré por el retrovisor. Nada. Solo un halo entre hierbas. Avancé y, sin motivo aparente, el tacógrafo se volvió errático. El velocímetro marcaba saltos que no se correspondían con mi pisada. Eso a cualquiera lo pone nervioso. Apagué la música. En el CV, solo había estática, y por un segundo, una voz que ríen, sonó como un comentario perdido. Respiré hondo y seguí. Cuando quise comprobar la caja, la lona tenía una línea negra, una huella larga y difusa que cruzaba de lado a lado, como si alguien hubiera pasado la mano arrastrando algo. Toqué, y la suciedad salió en el dedo. Como hollín viejo, seco, no le di importancia. Los elementos se portan raro en la noche, las cosas se ensucian, la lluvia deja marcas, un animal raspa la lona. Lo que no me pareció normal fue que, al dar marcha, la radio conmutara de frecuencia y, en medio de estática, yo escuchara mi nombre. No un alias ni un grito, sino mi nombre completo, con la entonación de alguien que te llama desde la costumbre. Me crují la mandíbula y respondí al micrófono. ¿Quién es? Silencio. Luego, un clic seco, y la transmisión se cortó. Recorrí otro tramo y la pantalla del GPS mostró una ventana vacía. 3 horas sin coordenadas. Yo no las había perdido, pero en el registro no existían. Cuando paré en el área de descanso para estirar las piernas, encontré una piedra con otra encima, como si alguien hubiera dejado una marca, y una lámina metálica doblada clavada en la tierra con una foto diminuta pegada. Era una foto de carnet. Un hombre de cabello corto, mirada cansada, y al rasgo de la sonrisa. Algo en la expresión era idéntico al mío. La hoja tenía inscripciones desvaídas. Una de las palabras apenas leí. Regresó. Volví al camión y la puerta cerró con un golpe que me pegó un sobresalto. Dentro, sobre el asiento del copiloto, había una mancha de hollín fresca, como si alguien se hubiera sentado y levantado. Me miré la mano, estaba limpia. No alcancé a sentir miedo, más bien un descorazonamiento, la sensación de que alguien había pasado por mi vida sin pedir permiso. Llamé a El Vasco, un compañero de ruta, y le conté. Me oyó con la voz baja. Después me dijo que revisara cámaras de seguridad en la gasolinera que quedaba 10 kilómetros adelante. El video de la cámara de la estación lo vi con la piel erizada. Fecha y hora en la esquina. 3:05 de la mañana. Se veía mi tráiler entrando con las luces bajas, estacionándose en la entrada. La puerta se abre, y se alcanza a distinguir una figura sentada en el espejo. No baja nadie de la cabina. Luego la puerta se cierra sola y el camión sigue. La toma dura menos de 1 minuto, pero en esa fracción de tiempo, la silueta se seca la cara con la mano. Un gesto que es mío cuando estoy cansado. Les dije a los del expendio que guardaran la cinta.
Nadie bromeó entonces. Los días siguientes las cosas empeoraron en lo que yo llamo pequeños fallos. Herramientas que había dejado en la caja aparecían fuera de lugar. Nombres en mis libretas que no había escrito. Rutas anotadas que yo no recorrí. Un compañero me mostró por la radio una foto. Recorte de periódico viejo, en blanco y negro. Foto de un tráiler estrellado. Una leyenda que hablaba de un accidente en ese mismo tramo. Un conductor que desapareció y que, según el informe, fue hallado dentro de su cabina con la mirada fija. A mano alguien había añadido: no regresó completo. Al principio pensé en explicaciones terrestres, sueño, estrés, fallos eléctricos. Pero hay cosas que no encajan con una teoría. Una noche volví a la cruz de piedras al borde de la carretera y encontré sobre ella mi vieja navaja, la que perdí hacía años entre yuntas de semáforo. La levanté y me llamó una sensación fría en el pecho. Alguien me observaba desde el espejo lateral. No vi a nadie. Guardé la navaja y me fui. Lo más aterrador pasó cuando, una madrugada, sentí una mano apoyarse en mi hombro mientras estaba despierto en la cabina leyendo el papeleo de ruta. Fue un toque breve, como el empuje de un amigo que reclama la charla. Di la vuelta y no había nadie, solo la marca de humedad en el respaldo, como si alguien se hubiera apoyado y se hubiera levantado muy despacio. Abrí la puerta y no hallé huellas en la tierra. Volví a sentarme y la radio prendió sola con un disco viejo. Una canción que escuchaba mi padre en la radio de un camión de los 70. No la había puesto yo. Desde entonces conduzco distinto. Antes la noche me invitaba a acelerar para llegar antes. Ahora reduzco y me siento acompañado por la radio. No por compañía humana, sino para cortar los silencios largos donde la carretera parece recitar nombres. A veces, cuando fracaso en frenar el miedo, miro por el retrovisor y veo, por un instante, la figura de alguien que me devuelve la vista. Su rostro no es aterrador. Es un hombre cansado, como cualquiera de nosotros. Pero la expresión tiene algo más. Pérdida, como si volviera con piezas faltantes. No sé si fue culpa del camión, un objeto que guarda historias, o de la propia ruta, que debe tragar recuerdos como el barro traga las huellas. Lo único que sé es que hay recorridos que no se pagan con dinero, sino con memorias. Y hay noches en las que la carretera devuelve lo que tomó. A veces son objetos, otras, sombras con gestos humanos que vuelven a sentarse en nuestros asientos, y nos recuerdan que no todos los que regresan lo hacen completos. Esa madrugada, al llegar a la ciudad, encontré en la guantera una Polaroid, mi camión detenido en la recta, las luces encendidas, la hora estampada y en el retrovisor, por tercera vez, el perfil de un hombre que se seca la cara con la mano. Sin firma, sin remitente, solo la foto que me mira desde adentro del camión. Desde entonces, antes de arrancar, me apoyo en el volante y le susurro al retrovisor: si vuelves conmigo, trae lo que puedas, pero si te quedas, quédate en paz. No sé si alguien escucha. A veces siento la gorra sobre mi cabeza más tibia de lo normal. Y en ciertas noches, cuando la radio se ahoga y la ruta se desliza como un tren, juro que me llama mi nombre. Pasaron semanas y la vida intentó volver a su cauce, pero ya sabía que la ruta tenía intersticios donde se colaban otras cosas. Una madrugada me llamaron de la casa. Mi hija había encontrado una nota doblada dentro del estuche de herramientas que guardo en la cabina. Era una frase corta, escueta, escrita con letra apretada: cuida el asiento. No tenía firma. Sentí que el aire me faltaba y que el asfalto se enrollaba bajo mis pies. Decidí no ir solo más a esos tramos. Siempre que puedo, salgo con alguien. A veces el vasco, otras un chico nuevo que no entiende del todo por qué me pongo serio al ver una cruz de piedras. Ellos me preguntan y yo cuento lo mínimo, lo justo para que no crean que perdí la cabeza. Pero existen noches en las que la soledad me alcanza aunque vaya acompañado. El silencio que deja la radio cuando nadie contesta, la estática que recuerda mi nombre.
la sensación de que el tiempo se ha quedado sin anotar una fracción. Una vez, en un descanso, un anciano se me acercó mirando la pala de la caja donde llevo las herramientas y me dijo: «Los caminos devuelven lo que les pertenece. No lo llames maldición, llámalo deuda». Tenía los ojos inundados en memoria. Me habló de generaciones de hombres que dejaron en la ruta amuletos, ropa, hasta cartas dobladas para que la carretera no olvide su paso. Me contó que algunos traileros, por respeto, hacen una parada y dejan algo pequeño en la cruz: un encendedor, una navaja, una foto. «Eso calma la corriente», dijo. «No lo arregla todo, pero ayuda a que lo que vuelve lo haga en paz». Esa noche me fui con la foto vieja en la guantera y una decisión que no sé si fue valentía o desesperación: buscar la historia completa. Contacté al alcalde del pueblo donde, según el recorte, había ocurrido el accidente. No fue fácil. Archivos viejos, cajones con papel amarillento, funcionarios que no esperaban a un conductor con preguntas. Pero entre legajos y polvos apareció un informe más completo. El tráiler había sido encontrado intacto, con la carga perdida sin explicación y con el conductor inconsciente, luego desaparecido de la cabina por un lapso que nadie supo explicar. Los médicos escribieron «estado de shock severo», y el resto de la explicación era silencio burocrático. Lo que más me marcó fue una nota añadida a mano por un oficial. Se le permitió regresar. ¿Regresar a qué? ¿A la ruta? ¿A la vida? Nadie dio más detalles. Sentí que todas las piezas que encajaban no tenían forma humana, sino la forma del tramo mismo. Un hueco que absorbe y a veces devuelve fragmentos, como un espejo que solo admite reflejos parciales. Con el tiempo aprendí técnicas prácticas, o manías, para convivir con esa incertidumbre. Siempre dejo una luz de cortesía encendida en la cabina. Siempre llevo una foto de mi hija pegada con cinta. Siempre al cruzar el tramo me detengo, toco la lona y digo en voz baja el nombre de mi padre. No sé si esas cosas hacen la diferencia, pero me calman las manos. Me acostumbré a inspeccionar la cabina como si fuera un altar. 2 gorras colgadas, una radio que no apago por completo, una navaja fija entre los papeles. Son rituales pequeños que me dan la ilusión de control. Lo más extraño es que, poco a poco, otros compañeros empezaron a contarme cosas similares. No eran historias grandiosas, eran detalles que convergían, fotografías que aparecían en la guantera, horarios que no cuadraban, una canción vieja que suena sin haberla puesto. No era algo que afectara solo a mi camión. La carretera parecía llevar un archivo compartido, una memoria colectiva que a veces se manifestaba en quienes la traspasaban. Nos dimos cuenta de que el fenómeno no buscaba lastimarnos. Parecía más una insistencia, un intento de completar lo que quedó a medias. Llegó una noche en que tuve la oportunidad de enfrentar la sensación de frente. Volví al talud acompañado de varios colegas, linternas, cámaras. Hicimos lo que muchos llaman la ofrenda. Dejamos una lata de café, una foto, una llave vieja, y escribimos los nombres de quienes habíamos perdido en la memoria de la ruta. No pasó nada espectacular. No apareció un fantasma que hablara o un camión sin placa que se detuviera. Solo una brisa que levantó las hojas secas y la sensación, compartida por todos, de haber hecho algo necesario. Al día siguiente uno de los chicos dijo que al mirar el espejo lateral por la mañana, había visto como si una figura inclinara la cabeza en señal de reconocimiento. Nadie rió. No sé si la carretera perdona o si solo archiva. Lo que sí sé es que aprendí a respetarla y a temerle con la prudencia de quien sabe que un lugar puede contener una historia propia. Sigo saliendo. Sigo entregando cargas. No soy un hombre de dejar todo atrás. Pero ahora, cuando la noche se enrolla y el motor empieza su canto constante, le hablo en voz baja. Le digo mi nombre, el de mi hija, el de mi padre, como quien pide paso. Y cuando puedo, dejo algo pequeño en la cruz. Un gesto que no borra el pasado, pero que a veces calma la inquietud. La última vez que pasé por la recta,
justo cuando la neblina comenzaban a hacer su trabajo de difuminar las luces. Vi en el arcén una figura que se parecía a la foto pegada en la lámina metálica. Un hombre con la sonrisa cansada. Me detuve lo suficiente para respirar. No estaba claro si era presencia o simple sombra moldeada por faros lejanos. Pero al mirar el retrovisor, por un instante vi algo diferente. La figura no me devolvió la mirada con reclamo. Simplemente asintió. Fue una señal mínima, como un puerto que reconoce a un barco que volvió a tocar su muelle. Arranqué, y la figura se quedó allí, pequeña en la penumbra. Y la carretera siguió su trabajo de tragarse el rastro. En el fondo, creo que esa fue la mejor despedida que pude recibir. No un cierre espectacular, sino un asentimiento leve, una confirmación de que algo viejo quedó un poco más en paz. No sé si se arregló todo, ni siquiera si existe una cura. Lo único que aprendí fue a escuchar, a no ignorar el susurro de la lona, la estática que pronuncian hombres, el golpe suave en el respaldo. Si la ruta tiene deudas, aprendí que hay maneras de pagarlas, no todas visibles ni comprensibles, pero sí reales en la forma en que nos hacen mirar el camino. Y aún así, cada vez que me subo, hay una pregunta que no se me quita. ¿Qué parte de nosotros dejamos en la carretera y qué parte nos devuelve cuando menos lo esperamos? A veces pienso que la respuesta es simple. Nos devuelve lo que aún nos pertenece, memorias, gestos, objetos, y nos deja con la responsabilidad de seguir conduciendo.